Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días. La clase pasada terminamos de ver lo relativo a la titularidad de los derechos fundamentales y, y vimos quiénes son en realidad los titulares, que pueden ser personas naturales, obviamente, las personas jurídicas, vimos algunos entes morales, discutimos lo relativo del que está por nacer, o de la que está por nacer también. Y brevemente hicimos mención sobre los derechos fundamentales de titularidad difusa, que son aquellos derechos fundamentales cuyo titular es indeterminado. Y acá, bueno, el autor plantea que son distintos de los derechos colectivos, que serían aquellos derechos cuya titularidad, si bien es colectiva, pero se encuentra determinada. Y finalmente vimos en esa clase cómo algunas constituciones, como la ecuatoriana, la boliviana, plantea la existencia de ciertos derechos vinculados a la tierra, a la Pachamama, y cómo en otros países, vimos el caso de India, como el de Argentina, tanto a nivel gubernamental, en el primer caso, como a nivel judicial, se han planteado que ciertos animales o personas no humanas, como queramos llamarlo, pueden ser titulares también de derechos, en este caso de derechos fundamentales, en el caso de los delfines, en el caso de un orangután. Y antes de empezar con la clase de hoy sobre los destinatarios de los derechos fundamentales, quiero que hablemos un poco para hacer un breve repaso sobre la titularidad de los derechos fundamentales referidos específicamente a las personas jurídicas. Y quiero que, a ver, González Cortés pudiera indicarnos qué pasa con las personas jurídicas, qué cosas hay que distinguir para efectos de determinar si una persona jurídica puede ser titular de derechos fundamentales. Obviamente por las décimas que siempre entrego en caso de respuestas positivas. González Cortés, personas jurídicas sobre y en materia de titularidad. ¿Qué pasa con ello? No. Núñez Navarro. Según los postulados de los autores, ¿o no? ¿Mm? O sea, más que hablar sobre todos los autores, me interesa que más o menos pueda decirme, bueno, hay que distinguir esto, luego esto, y en tales casos las personas jurídicas serían titulares de derechos fundamentales. Por el momento. Una de las cosas que hay que distinguir son las personas jurídicas de sectores privados y sectores públicos. ¿Ya? Las de derecho público no tienen derechos fundamentales. Como profesor no sé qué más, tengo todo desordenado. No se preocupe. A ver, Carus. Carus. González. Ya, escriba. Profesor, hola, lo que Ahora, pasa es que no tengo privacidad aquí. Ya. Las de derecho, no. Núñez dice que solamente las personas jurídicas de derecho privado se entienden comprendidas bajo la regla de titularidad del derecho. Luego tenemos la de derecho privado con fines de lucro, que serían las sociedades. Y las de público que
creo que por regla general, que sería la municipalidad, el gobierno, la universidad, etcétera, estas sí poseen, ¿cierto? No sé yo. Todavía no sé. Al final sabré. Cuando usted termine de decir, al final sabré. A ver. Pasa que, a ver, termine, después hablo yo. Personas jurídicas de derecho privado, sí, evidentemente son titulares de derechos fundamentales. Pero, pero respecto de las personas jurídicas de derecho público hay que hacer distinciones. Hay que hacer, o sea, una distinción. Porque, por ejemplo, vimos que al menos en nuestro ordenamiento jurídico, las organizaciones religiosas son personas jurídicas de derecho público. Había que distinguir la naturaleza, ¿no? Del derecho fundamental. Eso es antes, pero sí, efectivamente, se distingue la naturaleza. Primero, se distingue la naturaleza jurídica del derecho fundamental, porque evidentemente derecho a la vida las personas jurídicas no tienen. Luego, ¿qué tipo de personas jurídicas estamos hablando? Personas jurídicas de derecho privado, si son titulares. Personas de derecho público, y ahí hay que distinguir. ¿Qué hay que distinguir, González Cortés? ¿O pasa palabra? Pasa palabra, profesor. De todas maneras, tiene una décima porque ya respondió algo bien. Mucho. ¿Qué hay que distinguir? ¿Se me escucha, profesor? ¿Eh? Ya. Lo que había que distinguir era, según el autor Figueroa, era sobre las funciones que cumplen. De ahí, porque en el derecho, o sea, la persona jurídica de derecho público, no todas cumplen funciones públicas. Y ahí hace una distinción entre esas. Bien, ahí está la otra décima. Una décima para González, una décima para Mucho. Efectivamente. Entonces, primero hay que distinguir la naturaleza jurídica del derecho fundamental. En segundo lugar, ¿qué tipo de personas jurídicas estamos haciendo referencia? Porque la de derecho privado, obviamente, son titulares de derechos fundamentales. Y da lo mismo si son con o sin fines de lucro. Puede ser una con fines de lucro, una sociedad, puede ser una empresa individual de responsabilidad limitada, puede ser una corporación que es sin fines de lucro, una fundación, una junta de vecinos y así sucesivamente. Pero respecto de las personas jurídicas de derecho público hay que distinguir también. Porque hay personas jurídicas de derecho público que puede ser obviamente el Estado o el fisco, pero también hay personas jurídicas de derecho público que no ejercen funciones públicas, como las organizaciones religiosas. Entonces, en este tipo de casos, respecto de las organizaciones religiosas, ellos sí son titulares de derechos fundamentales, no así el Estado, porque el Estado no puede ser titular siendo que también es el destinatario, por excelencia. Ahora bien, hay un punto que está entre medio y en algunos casos no se permite o no se ha permitido por parte de los tribunales de justicia que sean titulares, pero en otros sí. Y estamos hablando de eh, los órganos descentralizados del Estado, aquellos que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, municipalidades, gobiernos regionales. Se ha permitido por la práctica de los tribunales de justicia, los tribunales superiores de justicia, que ellos puedan presentar, por ejemplo, acciones de protección. Acciones que se presentan cuando existe algún tipo de vulneración de derechos fundamentales. La pregunta es, bueno, más allá de lo que pasa en la práctica y que nosotros y nosotras ya sabemos qué pasa, ¿debiese ser así? ¿Una municipalidad puede alegar que se están vulnerando sus derechos fundamentales siendo que es un órgano público y que ejerce funciones públicas? Ahí está la interrogante.
Y ustedes pueden tener una opinión favorable o contraria. Ahí va a depender de ustedes. Yo tengo mi opinión. Lo mismo pasa con los órganos autónomos. También creo que ahí hay un tema que no es menor. Por ejemplo, la Universidad de Antofagasta, que es un órgano autónomo del Estado, no es constitucional autónomo, pero es un órgano legalmente autónomo, podría presentar algún tipo de acción de protección porque se está vulnerando sus derechos fundamentales en contra de el Estado, por ejemplo. Pero la Universidad de Antofagasta también es parte del Estado, pero es autónomo. Y ahí se genera un enredo que no ha sido resuelto todavía. ¿Profe? Dígame. Pero según los postulados, y usted dice que apoya, no sé si me equivoco, más a Figueroa, ¿cierto? Ujú. Esto ente, por ejemplo, en el caso de la universidad, hablando así entre clases, ¿no deberían tener ese como poder de ejercer un recurso de protección? Pasa que una universidad del Estado, es que esto también va a depender mucho de nuestras concepciones ideológicas también. Eh, el gobierno regional, la municipalidad, las universidades del Estado son el Estado. Más allá de que tengan cierto grado de autonomía, ya sea por ser descentralizadas administrativamente o por ser organismos autónomos. Lo mismo pasa con el Ministerio Público, lo mismo puede pasar con el Servicio Electoral, lo mismo puede pasar con el Banco Central, lo mismo puede ocurrir con Contraloría General de la República. Ya, son organismos autónomos, constitucionalmente autónomos. La Universidad de Antofagasta, como todas las universidades del Estado, son organismos autónomos, legalmente autónomos, eso sí, pero siguen siendo parte del Estado. Entonces, ejercen funciones públicas. Y la Universidad de Antofagasta ejerce una función pública. Entonces, bajo esa óptica, y esa es mi posición, la universidad no es titular de derechos fundamentales. La Universidad de Antofagasta. Tampoco una municipalidad. Tampoco un gobierno regional. Menos Contraloría, menos Ministerio Público. El asunto es que en algunos casos, principalmente cuando, por ejemplo, municipalidades presentan recursos de protección, no se ha discutido sobre si son titulares de derechos fundamentales. Pasa nomás. Y ese es el criterio que todavía está imperante en los tribunales de justicia. Lo que sí, para que tengan una claridad, es que efectivamente los órganos centralizados o desconcentrados, ellos sí que no son titulares de derechos fundamentales. Por ejemplo, la delegación presidencial regional de Antofagasta no podría alegar que es titular de derechos fundamentales porque es un órgano desconcentrado del gobierno. Ahí sí que no se permite. Pero respecto de los descentralizados hay un manto de duda al menos doctrinal. Pero en la práctica pasan acciones de protección. Queda más o menos claro, ¿no? El tema de las personas jurídicas, porque es importante. En algún momento ustedes van a presentar acciones de protección respecto de alguna persona jurídica y la idea es que más o menos conozcan los debates teóricos al respecto. ¿Está claro, no? ¿Sí? ¿Sí Sí, o no? Ujú. profesor. Diga. Dijo que hay casos en que, por ejemplo, una municipalidad presenta un recurso de protección y siempre pasa. Hay casos en que no se lo acepten, por así decirlo. Yo no lo conozco. No, yo no conozco casos que no se haya aceptado. ¿Y en qué Para- casos no se pueden aceptar? Es que no conozco casos, es que no se haya admitido a trámite, porque es el primer paso, el examen de admisibilidad. Pero yo no conozco casos. Ahora, si hilamos más fino, quizá en algunos casos de materias medioambientales, quizá podrían rechazarse las acciones de protección, pero eso ya va a entrar más en el ámbito del mérito del recurso, no por un examen sobre si es titular o no del derecho fundamental. Va a estar vinculado al examen si efectivamente hubo una vulneración del derecho fundamental en cuestión.
Lo que sí, por ejemplo, bueno, y en el texto se señala que, por ejemplo, el Ministerio Público no podría alegar, o no ha podido alegar, porque así se ha establecido, que existe una vulneración de sus derechos fundamentales al momento de presentar un recurso de nulidad. Pero eso es un recurso distinto que se interpone en el ámbito procesal penal, no dentro del ámbito de los procedimientos constitucionales. Entonces también tiene una lógica y una naturaleza distinta el procedimiento. Pero bueno, tenemos ese problema. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿No? Ya. Y respecto del que está por nacer, ¿qué vimos al respecto? Contreras, Basay. ¿Qué vimos al respecto del que está por nacer? ¿Es titular de derechos fundamentales, sí o no? El que está por nacer. Uh, Eh, Parece que me pilló, que solo me acuerdo de la discusión que tuvimos, o como el que tuvimos en clase, sobre que eh, estaba el derecho, así como, a ver cómo decirlo, la protección a la vida, y el otro decía que consagraba la vida ante todo, y había como un debate en cuanto a si como el ente, en este caso que en el no nacido, podría catalogarse como persona jurídica. como persona jurídica, O como sea, digo como con... Ay, no, no sé, profe. ya, a ver, voy a otra palabra más del chat, y no, si no paso o sea, una palabra de la gente, y si no paso al chat. Eh, Flores Peña. Sí, se considera como que tiene derechos fundamentales por el derecho a la vida, según lo que dice el texto, Ya. A ver, ¿mucho? pero A aún, ver, ya, ya. Pero ¿qué? A ver, que aún sigue la discusión, que ahí está la discusión entre si es considerado persona o no, y desde cuándo, y lo de la pastilla del día después y todo eso. ¿mucho? Se supone que el Tribunal Constitucional acá en Chile sí le atribuye la titularidad de derechos fundamentales. Y la discusión está con respecto a la Convención Americana de Derechos Humanos sobre el derecho a la vida. Pero habla como, o sea, defiende el derecho a la vida desde la concepción, pero en general. El tema es que se pueden agregar excepciones. Y ahí está la discusión. Carvajal. Yo tenía entendido que si bien el legislador en un artículo, creo que en el artículo 19, protege la vida del que está por nacer, eso no va a significar que éste tenga derechos fundamentales. Ya, ¿y qué sería entonces ese inciso? Porque va bien encaminada. ¿Qué sería ese inciso? ¿Se puede considerar como un derecho fundamental? Ya dijimos que no, porque los derechos fundamentales los tienen las personas, ¿cierto? Eso Sí, sería, ¿qué sería entonces? ¿Es un mandato para quién? un Es- mandato al legislador. Bien, esa es la respuesta. Porque efectivamente la posición del Tribunal Constitucional que mencionó su compañero mucho, es la posición que tuvo el Tribunal Constitucional en el 2007. Pero el año 2017, 10 años después, cuando conoció del requerimiento de inconstitucionalidad respecto al proyecto de ley del aborto en tres causales, varió esa posición. Ya el Tribunal Constitucional no afirma que el no nacido, el naciturus, el embrión, el feto, como queramos llamarlo, ya no afirma que es persona, sino que él plantea que escapa incluso de su competencia, y que eso es una atribución propia de los poderes públicos democráticamente electos, prácticamente. Aparte,
la misma Convención Americana de Derechos Humanos, perdón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el año 2012 sostiene que las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos no puede entenderse que la protección generalmente desde la concepción no debe entenderse que el embrión, el feto es persona. Entonces, bajo toda esa lógica, claro, está la disposición de que la Constitución asegura a todas las personas y hay una disposición, un inciso del 19 número 1, de que se protege la vida del que está por nacer, pero ese es un mandato para el legislador. El legislador debe proteger la vida del que está por nacer, pero también en consonancia con los derechos fundamentales que poseen, que poseen las mujeres. Integridad física y psíquica, derecho a la vida de la mujer. Y en consonancia también respecto a lo que se señala en la Convención Americana de Derechos Humanos, que ahí efectivamente mucho dijo de forma bastante correcta, que el derecho a la vida se protege generalmente desde la concepción. ¿Eso qué significa? Que se admiten excepciones. Excepciones que, llamémoslo de esta forma, son los procedimientos que regulan el aborto, ya sea en las 3 causales en el caso chileno, o con otro tipo de causales, como, o con otro tipo de aborto que es sin expresión de causal, pero sujeto a plazos desde el momento de la gestación. Ven ahí, 2 décimas. Y una décima también para mucho, porque al final lo de la Convención Americana estuvo bien. Bien. Otra más. Ya. Y ahora pasamos a ver lo relativo a los destinatarios de los derechos fundamentales y comparto mi pantalla. Destinatarios, acá. El de titularidad creo que lo escribió Pablo Contreras, a ver, no lo recuerdo bien. ¿Quién escribió esta parte de titularidad? Pablo Contreras, sí. Y destinatarios, Domingo Lovera. Cuando estudiamos lo relativo a los destinatarios de los derechos fundamentales, es la otra cara de la titularidad. La titularidad es el sujeto activo del derecho fundamental. Los destinatarios son los sujetos pasivos. Dígame, González Cortés. No, profesor, era una pregunta con el tema anterior. ¿Sí? Pasa que a lo mejor no tiene nada que ver, pero hay un tema de la OCE, creo, que es donde los doctores, los médicos pueden como rehusarse a no hacer un aborto, o eso no es cierto. Sí, o sea, en Chile, Claro, en Chile. cuando se aprobó el proyecto de ley del aborto en 3 causales, se estableció la objeción de conciencia. Entonces, si hay un médico funcionario que asisten los procedimientos quirúrgicos, que tiene una objeción de conciencia, lo debe alegar y no puede ser obligado a practicar un aborto. ¿Ya? Lo que sí, y eso está bien porque está dentro también de sus derechos fundamentales de la libertad de conciencia de las personas. Lo que sí es fue controvertido es la ampliación de esta objeción de conciencia para las personas jurídicas. Y ahí hubo un invento del Tribunal Constitucional que es grotesco, porque las personas jurídicas no tienen conciencia. Las personas naturales tenemos conciencia, pero no las personas jurídicas. Y las conciencias que podrían tener las personas jurídicas son a través de los dueños de las personas jurídicas, que son personas naturales. Entonces, ahí se genera un problema. Pero sí, respondiendo a su pregunta, los médicos, las médicas, los arsenaleros quirúrgicos, los anestesistas, sí tienen objeción de conciencia. Ya. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Profesor, Dígame.
Una consulta, al inicio, cuando explicó sobre los destinatarios de derechos fundamentales, dijo que eran sujetos pasivos, ¿cierto? Sí. Ya, y los titulares. Sujetos activos. Ah, ya, ok, gracias. Entonces los destinatarios de derechos fundamentales son las personas o entes que pesa sobre ellos obligaciones de hacer o no hacer. Por ejemplo, ustedes son titulares de derecho a la vida, ¿cierto? Destinatario del derecho fundamental a la vida por una cuestión histórica y es el Estado. El Estado es destinatario del derecho fundamental a la vida de ustedes porque tiene la obligación de no hacer. ¿Cuál es la obligación de no hacer? No matarlos, no matarlas, ¿cierto? ¿Me van siguiendo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Sí, profesor. Ya. Sí. Asimismo, destinatarios también somos nosotros y nosotras, como personas privadas. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué si no se supone que los derechos esenciales se tienen respecto del Estado? ¿Lo tenemos nosotros como individuos en contra del Estado? Bueno, acá está la explicación, al menos en el caso de Chile. Y abriré mi constitución, que no la tengo abierta. A ver. Clases, normas. Acá está. Ya. Entonces ya vimos, bueno, destinatarios son los sujetos pasivos de los derechos fundamentales respecto de, y que pesa sobre ellos obligaciones de hacer o no hacer. No hacer, no matar. Hacer como aquellos derechos sociales prestacionales, ¿no? Dar educación, dar salud, ¿qué más? Igualdad, el debido proceso, igualdad ante la ley, etc. Entonces hay hacer o no hacer, ¿ya? Acciones u omisiones. La pregunta es, bueno, pero por qué los particulares, los individuos también son destinatarios de derechos fundamentales? Y esta interpretación se obtiene del artículo 6 de la Constitución, que ya estudiamos cuando tuvimos la asignatura de Introducción al Derecho Constitucional, pero lo estudiamos desde el punto de vista del Estado de Derecho. Ahora lo estudiaremos desde el punto de vista de los destinatarios de los derechos fundamentales. Y por favor, Arellano, ¿qué dice ahí? Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República. Ya. Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución. Dentro de la Constitución está el capítulo 3, que comienza en el artículo 19, donde establecen los derechos fundamentales de las personas. Y bueno, el capítulo 2 también, que establece los derechos fundamentales de carácter políticos. Entonces, los órganos del Estado, por disposición constitucional, deben someter su acción a la Constitución. Y la Constitución establece los derechos fundamentales. Pero fíjense acá, ¿qué dice ahí, Ariano? Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. Y acá entramos nosotros y nosotras. Las personas privadas. Porque si bien los preceptos de la Constitución obligan obviamente a los órganos del Estado y a los titulares o integrantes de dicho órgano, también obligan a toda persona, institución o grupo. Es decir, personas privadas, instituciones privadas, grupos privados. Y evidentemente, como los derechos fundamentales están tanto en el capítulo 2 de la Constitución, pero principalmente en el capítulo 3,
también son obligatorios para nosotros. Entonces, respecto de nuestro actuar, pesa el deber de no afectar los derechos fundamentales de otros titulares. Entonces, bajo ese supuesto, somos titulares y destinatarios de derechos fundamentales. Titular porque poseemos derechos fundamentales, destinatarios porque también pesa por sobre nuestro actuar, deberes u obligaciones, mejor dicho, de hacer o no hacer, que no afecten derechos fundamentales a otras personas. Por ejemplo, ustedes podrían presentar algún tipo de acción de protección si otra persona privada los funa en redes sociales y pasan a ser el funado o la funada. Obviamente ya van a estar funados, pero esa persona que los funa es destinataria de derechos fundamentales y ustedes podrían presentar acción de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta en contra de esa persona. El derecho fundamental respecto de ustedes, que es el de derecho fundamental a la honra, el derecho fundamental a la protección a la vida privada, ¿lo está afectando el Estado? No, lo está afectando otro particular, que es destinatario de derechos fundamentales. ¿Me van siguiendo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Toda esta cuestión relativa a los destinatarios de los derechos fundamentales tiene una clara influencia a lo que se conoce como el Estado constitucional de derecho, como evolución del Estado legislativo de derecho o el Estado de derecho liberal burgués, que es materia que, corríjame si me equivoco, porque con toda esta cuestión del COVID y de la Semana de Salud Mental hay materias que uno evidentemente cercena. ¡Ay, salió el sol más encima! Qué bueno, al menos en este lado. Vimos eso, ¿no? Estado constitucional de derecho, Sí. ¿o no? ¿Sí? Ya. Sí, que se podían aplicar los preceptos de la Constitución entre particulares, ¿no? Así es. Pero también lo relativo a las condiciones de constitucionalidad del orden jurídico. ¿Se acuerdan cuando vimos el texto de Guastini, por ejemplo, las condiciones de constitucionalidad? Vimos varias, pero las que me interesa que destaquemos ahora es la fuerza vinculante de la Constitución y la eficacia directa. Esas dos, la fuerza vinculante de la Constitución y la eficacia directa. Pero también lo relativo a la corriente del neoconstitucionalismo, que si bien se vincula con esta evolución del Estado legislativo de derecho al Estado constitucional de derecho, no es lo mismo. No es neoconstitucionalismo, no es sinónimo de Estado constitucional de derecho, pero se vincula porque es una corriente de pensamiento que también plantea, entre otras cosas, que la Constitución tiene primero fuerza vinculante, no solamente respecto de los órganos del Estado, sino que también respecto de los particulares, y principalmente que tiene eficacia directa, que nosotros podemos acudir ante los tribunales de justicia y alegar directamente, sin una ley que intermedie en esa pretensión, directamente la infracción de una norma constitucional. Entonces, cuando hablamos de la eficacia directa y la fuerza vinculante de la Constitución, debemos conectarlo con esto. Con esto, artículos 6, inciso primero y segundo, y respecto del catálogo de derechos fundamentales que están en el artículo 19. Porque tienen fuerza vinculante, son obligatorias para los órganos del Estado como para los particulares, y también poseen eficacia directa. Podemos alegar directamente, aunque no existe una ley que regule algún derecho fundamental, cosa que no ocurre, pero aunque no existiera, podemos alegar el incumplimiento o la infracción de una disposición constitucional directamente ante los tribunales de justicia.
esta cuestión de lo... Perdón, que se abrió una cosa acá. Ahí está. La importancia de la vinculación de las teorías del Estado constitucional del derecho y de la corriente del neoconstitucionalismo también se vincula con el principio de supremacía constitucional que se enmarca acá. Porque en esta parte del inciso primero del artículo 6 se sostiene que las normas deben dictarse conforme a la Constitución aparte, en conformidad a la Constitución. Entonces, si las normas de inferior, o sea, las normas que no son la Constitución deben dictarse en conformidad a la Constitución, significa que son de inferior jerarquía y que la Constitución es de superior jerarquía. Entonces, si mezclamos principio de supremacía constitucional, Estado constitucional de derecho, neoconstitucionalismo, fuerza vinculante a la Constitución y eficacia directa, tenemos ya el esquema de los destinatarios de los derechos fundamentales, que no son solamente los órganos del Estado, sino que también toda persona, institución o grupo. Quiero que vayamos acá, página. Acá, 172, que esta parte me interesa también que veamos. Bueno, las primeras páginas es una explicación detallada de autor por autor de las mismas cuestiones que ya dije, así que no vamos a estar leyendo mucho. Pero esto sí me interesa. Que nos detengamos un poco. 172, acá. Eduardo Aldunate tiene un libro que es muy bueno, que se llama Derechos Fundamentales, pero creo que ya no está, se acabaron los ejemplares, entonces creo que la única forma de adquirirlo es a través del libro digital. Creo que ya no está materialmente. Pero Aldunate trabaja junto con otros autores, de hecho hay Pablo Marshall, que es un académico de la Universidad Austral, también ha escrito sobre esto, sobre el efecto horizontal de los derechos fundamentales. Y el efecto horizontal de los derechos fundamentales tiene que ver con, como lo indica su nombre, horizontalidad. Y con efecto horizontal de los derechos fundamentales hacemos referencia a que los destinatarios de los mismos también pueden ser personas particulares. Es decir, nosotros o nosotras somos personas particulares y otro particular u otra particular puede afectar nuestros derechos fundamentales. Y podemos exigir su cumplimiento. Efecto horizontal, que viene a complejizar el efecto ordinario de los derechos fundamentales, que es de carácter vertical, porque en el siglo XVIII, siglo XIX, los derechos fundamentales ideados naturalmente por los liberales burgueses en razón del derecho natural, de carácter racionalista, eran de carácter vertical, individuo-estado, no entre pares, sino que individuo-estado, efecto vertical. Pero ahora tenemos el efecto horizontal también. Entonces anoten eso, que también se vincula con lo relativo a los destinatarios, que también pueden ser personas naturales. Perdón, personas privadas. La triada en materia de destinatarios de los derechos fundamentales se completa. Perdón, quiero cerrar esto. ¿Cómo lo cierro? Ahí. Artículo 6, inciso primero. Artículo 6, inciso 2. Órgano del Estado. Titulares e integrantes del órgano del Estado, pero también toda persona, institución o grupo. Pero también de acá.
que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. También, ya lo vimos. Ojo con eso. Y ahora surgen una serie de preguntas. Y que se vinculan también con preguntas que hicimos anteriormente, creo que en la clase pasada. Ustedes son abogados o abogadas en el gobierno regional. Son los asesores jurídicos del gobernador regional o gobernadora regional. Ustedes son parte de la administración del Estado, ¿cierto? ¿Ya han visto organización administrativa? ¿Ya lo tuvieron o no? Sí. El semestre pasado, ¿cierto? Sí, ahora estamos en actos y contratos administrativos. Entonces, está en el gobierno regional, que es un organismo descentralizado, administrativamente. Si hay un reglamento o incluso una ley que ustedes como asesores jurídicos del gobernador regional o gobernadora regional consideran que es inconstitucional, ¿qué harían? Hago la pregunta. ¿Qué harían ustedes? Le diríamos. ¿Ustedes no aplicarían el reglamento o la ley? No, No. ¿Por qué no? porque se supone que para mí, como asesora, estoy viendo que sería inconstitucional. Ya, ya. Esa pregunta, la misma que le hago yo, se la hace Eduardo Cordero acá. Y quiero que lo leamos de forma conjunta. A ver, página 174 acá. Hasta acá, agrandaré un poco. Hasta acá, la posición de la administración no es muy distinta a la del legislador. Máxime si se anota que sus actuaciones son también objeto de controles de constitucionalidad, tanto a nivel interno como externo. Pero ¿puede el funcionario, se pregunta Aldunate, dejar de aplicar la ley o el reglamento que estima inconstitucional? Aunque Aldunate no crea que esa sea la regla general, porque es difícil encontrar casos así, sí estima que ella debe ser la respuesta cuando la inconstitucionalidad conlleva la lesión de posiciones jurídicas subjetivas de derechos fundamentales. Solo en esos casos, plantea Aldunate, fíjense, cuando la aplicación de un reglamento o ley conlleve la vulneración de un derecho fundamental. Porque hay inconstitucionalidades e inconstitucionalidades. Hay cuestiones de forma. Puede haber inconstitucionalidades por temas de competencias. Pero también hay inconstitucionalidades que tienen que ver con vulneraciones de derechos fundamentales. Y al menos lo que Aldunate plantea es que en esos casos el funcionario no solamente puede, sino que debe inaplicar el reglamento o la ley. Porque esta disposición tiene fuerza vinculante. ¿Me siguen o no? Con el razonamiento. ¿O no? ¿Me van siguiendo? ¿Sí o no? No entendí ese vínculo que realizó entre el artículo y lo que estaba explicando. Ya. Pasa que si un reglamento o una ley
su aplicación para un caso en concreto genera consecuencias inconstitucionales, el funcionario, según Aldunate, fíjense, no, ni siquiera lo digo yo, según Aldunate, no solamente puede, sino que debe inaplicar ese reglamento o ley, porque los funcionarios de la administración del Estado o la administración pública se encuentran vinculados a la Constitución, deben respetar la Constitución. Y dentro de la Constitución están los derechos fundamentales, ¿cierto? Sí. Aparte, si agregamos un pelo más a la sopa, los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Y bueno, de este inciso, y en específico de la parte que estoy destacando, se extrae el principio de supremacía constitucional, donde las normas de inferior jerarquía a la Constitución o infraconstitucionales deben adecuarse a la Carta Fundamental. Y acá yo los invito y las invito que también trabajemos el tema de la interpretación, porque la interpretación de los enunciados, de las leyes, de los reglamentos, una cosa son los métodos del Código Civil, el gramatical, el histórico, etc. Pero otra cosa es el método de interpretación que se agrega gracias a la corriente del neoconstitucionalismo y gracias a que actualmente tenemos un Estado constitucional de derecho, que es la interpretación de las leyes y también de los reglamentos en conformidad a la Constitución. La forma de interpretar esas leyes, la forma de interpretar los reglamentos, debe ser de la forma que más se adecuen a la Carta Fundamental. Si utilizamos ese ejercicio, es difícil que ustedes como futuros, quizá, no lo sé, abogados o abogadas de la administración del Estado, se ven en una situación de inaplicar un reglamento o una ley. Porque simplemente deben interpretarla de acuerdo a que más se adecua a la Constitución. Pero en el caso que eso sea insalvable, al menos Aldunate plantea que ustedes tienen el deber de no aplicar el reglamento o la ley porque por ser contrario a la Constitución. Porque la Constitución es de superior jerarquía y porque los preceptos de la Constitución obligan también a toda persona, institución o grupo, que son los privados, pero obligan tanto a los titulares o integrantes de dicho órgano. Y ustedes son integrantes, serían integrantes de un órgano del Estado, al ser abogados o abogadas de, por ejemplo, el gobierno regional, abogados o abogadas de una municipalidad. ¿Me siguen o no? ¿Me explico? Sí. Sí, sí. Ya. Ahora yo una recomendación, si es que en el futuro, cuando sean abogados o abogadas, estén en la administración del Estado, siempre, es una cuestión que es práctica, pero si tienen alguna duda, siempre pueden enviar pueden solicitar un dictamen a Contraloría General de la República. Y si tienen duda de algo, preguntar. ¿A quién? Al órgano que controla la legalidad y la constitucionalidad de los actos de la administración del Estado. Preguntar antes. ¿Y cuál es ese órgano? Contraloría. Contraloría va a contestar la solicitud de ustedes y le va a responder: esto es legal, esto no, esto es constitucional, esto no. Y así se salvan. ¿Me siguen o no? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bien. Bien. Se me cayó. Finalmente,
tenemos lo relativo al Poder Judicial. Y acá cierro. Terminaremos un poquito antes. ¿Qué pasa con los tribunales de justicia? Porque los tribunales de justicia también están sometidos a estas disposiciones. Los órganos del Estado, que también son los tribunales, deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a, voy a cambiar las palabras, tanto a los jueces o juezas de los tribunales. ¿Qué pasa si llega un reglamento o una ley, no llega, sino que se alega un reglamento o una ley en un juicio que está tramitando un juez ordinario? ¿Ese juez ordinario puede inaplicar directamente esa disposición? ¿Sí o no? En clases pasadas, al final, yo planteé una respuesta, que es presentar un requerimiento de inaplicabilidad, porque es un procedimiento que existe en la Constitución, ante el Tribunal Constitucional, y que el Tribunal Constitucional resuelva, ¿cierto? Pero acá se incorporan ciertas posiciones intermedias, que es importante que las conozcan si es que en el futuro son jueces o juezas, que también puede ser. Leo acá, el órgano jurisdiccional se encuentra en una curiosa situación, según Aldunate, y es que el órgano jurisdiccional es tanto destinatario de derechos fundamentales, porque evidentemente tiene un deber de no hacer, pero también en parte de hacer, y también es el principal garante de los mismos, porque si hay una infracción a nuestros derechos fundamentales, ¿a quién acudimos? A tribunales de justicia. La primera forma en que la jurisdicción se encuentra vinculada por los derechos fundamentales es al tener que desarrollar su actividad en conformidad a los procedimientos que hemos diseñado para salvaguardar el respeto a los derechos de las partes involucradas. Esto es, de quienes no son imparciales frente al conflicto que debe decidirse. Acá abajo tenemos una visión que no sé si no es del todo satisfactoria, pero al menos nos entrega una luz. Entonces, lo primero que debemos tener presente, según Aldunate, la jurisdicción, el ejercicio de la labor de los tribunales se encuentra vinculada por los derechos fundamentales. Uno, por un tema procedimental, porque deben seguir los procedimientos. Más adelante veremos que un derecho fundamental es el derecho a la igualdad ante la justicia, y dentro de ello se estudia el debido proceso. La segunda tiene que ver con que los tribunales deben interpretar las leyes y los reglamentos también en conformidad a la Constitución. Y acá tenemos lo siguiente. Se pregunta, ¿puede en estos casos un juez o jueza de instancia, estamos hablando de no del Tribunal Constitucional, estamos hablando de un juzgado de letras del trabajo, un juzgado civil, un juzgado de familia, dejar de aplicar una ley que él o ella estima inconstitucional? Estima que entre estas dos posiciones extremas, según Aldunate, o se acepta que cualquier juez de instancia pueden aplicar, o en cambio que esta es una atribución que solo atañe al Tribunal Constitucional. ¿Existe alguna alternativa razonable? Eso plantea Aldunate, que es algo entre medio. Esta es pensar la inaplicabilidad puestas en manos del Tribunal Constitucional como un mecanismo para impedir que el juez de instancia tenga que resolver la antinomia entre ley y Constitución,
Pero de ello no se sigue que el juez de instancia sea excusado de tener que cumplir, cabalmente con el artículo 6 y dar primacía a la Constitución por sobre las normas que la contravengan. Esta es una posición intermedia. Si bien los jueces deben presentar el requerimiento de inaplicabilidad, independiente del fallo del Tribunal Constitucional, deben, aún así, darle primacía a la Constitución por sobre las normas que la contravengan. Porque los jueces de instancia, los jueces ordinarios o juezas, se encuentran obligados por esto. Porque esta disposición tiene fuerza vinculante. Y entonces acá nos estamos dando toda una vuelta. Toda una vuelta, incluso estamos retrocediendo a asignaturas que estudiamos hace un año atrás, 2 semestres atrás. Porque todo se vincula. Manuel Núñez, plantea otra posición. Me interesa que aprendan bien la posición de Aldunate y la de Núñez, ¿ya? Que son distintas. El profesor Manuel Núñez ha contribuido de cerca a este debate, advirtiendo la superposición de funciones entre tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional, afirmando que la desaplicación, bueno, es la inaplicabilidad, ha sido una tendencia jurisprudencial en nuestro país. Pero para él, la facultad de los tribunales ordinarios de desaplicar normas de rango infraconstitucional procede tratándose de contradicciones patentes entre norma y Constitución, y siempre que aquellas sean rigurosamente anteriores a la Constitución. Fíjense lo que plantea acá Núñez, que en ciertos casos los tribunales ordinarios no deben presentar un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, pero deben cumplirse 2 requisitos. Uno, que las contradicciones entre ley y Constitución sean patentes, sean claras, que no haya motivo para mayor discusión. Y en segundo lugar, que las leyes sean rigurosamente anteriores a la Constitución. Acá podemos poner en el supuesto de una ley que es del siglo XIX en Chile y que resulta contraria a la Constitución actual. Y esa ley del siglo XIX no fue derogada expresamente, ¿ya? Me refiero a una ley que quedó ahí en el baúl de los recuerdos y que un abogado o abogada amante de la historia, escarbando por aquí y por allá, la halló y la quiso utilizar en un juicio, no sé. En esos casos, según Manuel Núñez, el juez ordinario o la jueza ordinaria puede derechamente inaplicar sin acudir al Tribunal Constitucional, en razón de prácticamente procesos de derogación tácita, que es un análisis que el propio juez podría hacer. Y esas son las 2 posiciones. La pregunta es, ¿existe una posición lo suficientemente clara? No, pero lo importante es que tengan el paraguas. ¿Se entendió, no? ¿Se entendió más o menos si es que ustedes son jueces o juezas? ¿Qué deberían hacer? Astudillo, ¿se entendió? Es que no me perdí. Se perdió. Sí, ¿Desde un cuándo se poco perdió? enredado al principio, pero, o sea, al principio, pero por lo menos esto no es tan enredado porque ya que son posiciones de autores. ¿Pero por qué está enredado? ¿Qué no se entendió? Si no se entendió, la idea es que me lo digan ahora porque si no, después pasa la cuestión. ¿Qué no se entendió? Sucede que esta cuestión es vinculación entre lo que saben de introducción al derecho constitucional, lo que saben de orgánica constitucional. Y esto, si hay vacíos en las asignaturas anteriores o cuestiones que quizá
o sea, aprobar la asignatura sin saber esas cuestiones es un asunto que deben entrar a revisar. Sí, no, o sea, lo puedo explicar de nuevo. A ver, cierto que actualmente tenemos bueno, los órganos del Estado son destinatarios de derechos fundamentales. Hasta ahí, todo bien, ¿cierto? Hasta ahí todo bien. Sí. Destinatarios de derechos fundamentales. Bien. Sabemos que la Constitución tiene fuerza vinculante. Y sabemos cuál es el significado de la fuerza vinculante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cuál sería? Alguien que me diga que sí. Oh, no, no, no. Ya, chiquillo. Esta cuestión Profesor, disculpe la irrupción. Dígame. ¿Sí? Sí, dígame. ¿Aló, aló? Que no sé si es mi internet o el suyo, pero me pasa que lo escucho de repente muy cortado. Entonces como que me pierdo de explicaciones, pero no sé si soy yo o usted, no sé los compañeros si les sucede igual. ¿Se No, le se escucha bien. Yo lo escucho bien. Ujú. Igual se escucha bien. Ya. Ah, ya, perfecto. Entonces, este compañeros es el mío, vale. De todas formas, la clase queda grabada, así que si hay vacíos, me imagino que en la grabación no se va a cortar. No, la fuerza Gracias, vinculante. profesor. Verá, la fuerza vinculante tiene que ver con una condición de constitucionalidad del orden jurídico y quiere decir que los preceptos de la Constitución son obligatorios para los órganos del Estado, porque la Constitución es norma jurídica también. No es simplemente una especie de programa. La Constitución es norma jurídica y es obligatoria para los órganos del Estado, obviamente también para los particulares. Entonces tenemos destinatarios, fuerza vinculante de la Constitución. El debate que se genera es, bueno, si los tribunales son destinatarios de derechos fundamentales, porque son órganos del Estado, y están sujetos a la fuerza vinculante de la Constitución, porque la Constitución es obligatoria también para los tribunales, ¿qué pasa o qué debe suceder si ante un tribunal de justicia, un tribunal ordinario me refiero, no al tribunal constitucional, tribunal ordinario, se alega, entre otras disposiciones, ciertas leyes o reglamentos o disposiciones legales o disposiciones reglamentarias que resultan ser contrarias a la Constitución? La pregunta es, ¿qué se hace al respecto? Y acá hay varias alternativas. Una es derechamente presentar un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que el juez de oficio eleve los antecedentes al Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional resuelva. ¿Saben qué? Esta disposición legal o esta disposición reglamentaria es contraria a la Constitución. ¿Ya? La segunda posición es que se presente este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y que el juez, ya conocido el fallo del Tribunal Constitucional, de todas formas se encuentre vinculado por la Constitución y le dé preferencia a la Carta Fundamental por sobre las normas infraconstitucionales. Porque independiente del fallo del Tribunal Constitucional, los tribunales ordinarios igual se encuentran sometidos, a la Constitución, independiente del fallo del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿De Dunate? perdón, al Esa es la Dunate. posición de Dunate, sí. Porque pongámoslo en el supuesto. Imaginemos que ustedes, como jueces o juezas de la República, presentan de oficio un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un precepto legal ante el TC. Y el TC
sostiene que ese precepto legal es constitucional para el caso concreto. Pero incluso ustedes aún consideran que no es constitucional. En esa posición se plantea en parte Aldunate. Fíjense en la complejidad. Y la posición final es la de Manuel Núñez. Manuel Núñez sostiene que, bueno, está la obligación del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. El juez de instancia de oficio presenta este requerimiento, pero hay algunos casos, según Manuel Núñez, en que esta obligación no procede. Y no procede cuando la contradicción entre ley y constitución sea patente, sea clara, y cuando la ley que es contradictoria a la constitución sea excesivamente o rigurosamente anterior a la constitución. Y solamente para poner un ejemplo, sea una ley del siglo XIX podría ser. Dígame. Eso lo que dijo es cuando los preceptos, ¿cómo era? Esas dos características que dijo. ¿Cuáles dos características? Las tengo que dar un segundo. Las contradicciones entre ley y constitución sean patentes, o sea, claras, y las leyes sean rigurosamente anteriores a la constitución. Sí. Esa es la ¿Eso posición de Manuel Núñez. Y en esos casos, en esos dos casos, que son copulativos, según Manuel Núñez, el tribunal ordinario no se encuentra obligado a presentar un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional. El propio tribunal ordinario tiene la posibilidad de no aplicar esos preceptos legales. Eso es lo que plantea Manuel Núñez. ¿Ahora sí? Ahora sí, gracias. Si tienen dudas o consultas, yo primero repasar lo que vimos sobre el Estado Constitucional de Derecho, porque para esta materia yo doy por sabido lo de Estado Constitucional de Derecho y lo relativo a orgánica constitucional y lo relativo al recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, ¿ya? Como son materias de asignaturas pasadas, yo las doy por sabida, ¿ya? Así que si tienen dudas, traten de repasar. Con esto doy por cerrada la clase de hoy y la próxima del día lunes, sí, ya veremos lo relativo al impacto del recurso de protección en materia de destinatarios de derechos fundamentales. ¿Alguna duda, consulta final? ¿No? ¿Estamos claros? ¿Claras? Ya. Profesor, por una aclaración, si ve muy pocos estudiantes es porque hubo un gran corte en varios sectores de la ciudad. Ah, ya, me imagino que por la llovizna. Sí. Sí, sí. A mí me sorprendió, yo llegué anoche a Antofagasta y estaba cayendo harta agua en realidad. Y hasta la mañana. Pero sí, gracias por avisar. Pero y es comprensible. Ya, solamente un paréntesis. Bueno, estuve fuera de Antofagasta, pero regresé hoy día y voy a responder los correos pendientes de filosofía del derecho. Así que no tengan ansiedad, ¿ya? Hoy día me pongo al día con el correo electrónico, que no pude revisarlo. O sea, lo pude revisar por celular, pero no me gusta responder por celular. Así que a la tarde me pongo al día. Que esté muy bien y nos vemos el lunes. Chao, chao. Chao, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Chao. Hasta luego, chao, chao. Ah, profesor. Yo le escribí algo por Teams. ¿Se lo copio el correo o...?